amante Padre Celestial, Señor, te exaltamos, te alabamos, te bendecimos. Pedimos, oh Dios, que la verdad de tu palabra nos conforte, nos redarguya, nos corrija, nos anime, nos instruya, Señor, y que podamos ser hacedores de tu palabra, Dios. Que la dirección de tu Santo Espíritu, Dios, esté moviendo nuestros corazones para discernirla, para vivirla, Señor. Hable nuestros corazones en este tiempo y permítenos, oh Dios, deleitarnos en la alabanza a ti y en el entendimiento de tu voluntad. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Mientras el apóstol Pablo reflexiona sobre la participación de los gentiles en la familia de Dios, es decir, la iglesia, él decide orar por ellos y dar gracias. Sin embargo, el pensamiento inicial de orar se desvía momentáneamente para considerar el ministerio hacia los gentiles. Y eso lo está haciendo en los versos del 2 al 13. Y en el verso 14 el apóstol regresa a su punto inicial, que es la oración. Pero en este pasaje, él no solamente nos va a describir esta nueva revelación, sino que también va a considerar los padecimientos a causa de este ministerio que Dios le ha entregado con gozo. Pero también nos va a decir, como lo dice en el verso 10, y lo voy a leer en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Así que tenemos acá que hay una nueva revelación, que hay un misionero que ha sido el objeto de esa revelación y que él con gozo ha aceptado esta misión, pero que el propósito es que Dios sea glorificado en toda esa variedad de su sabiduría ante los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Y en esta carta Pablo habla 3 veces de esos lugares celestiales. Bueno, de estos lugares invisibles en la potestad del aire. 2 de ellos se refieren a la parte de Satanás y los demonios, y en esta se refiere a los ángeles. Lo primero que vamos a ver es el prisionero de Cristo. Él dice en el verso 1 y el verso 2, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a vosotros los gentiles. Y el verso 2 en la nueva traducción viviente dice, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Lo primero que notamos es que el apóstol Pablo se llama a sí mismo prisionero de Cristo. Y relaciona su prisión con los gentiles. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos el libro de Hechos, cuando Pablo fue arrestado en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Que cuando él empezó a hablar en hebreo, captó la atención de todos.
¿Hasta qué punto ellos estuvieron atentos al apóstol? Hasta que él dijo, hasta que él mencionó la palabra gentiles. En Hechos 22, 21. Así que, sin duda alguna, el apóstol Pablo es un prisionero de Cristo por amor a los gentiles, literalmente. A partir de ese momento, si no es por el comandante romano que está ahí, Pablo iba a ser linchado. Y ustedes conocen toda la historia de su prisión hasta llegar a Roma, donde él está escribiendo esta carta. Para el apóstol, la cárcel fue el medio para convertirse en prisionero de Cristo. Él sabía quién era, él sabía quién lo había llamado y él sabía para qué lo había llamado. Y me encantaba cuando él visoraba y ponía en perspectiva que él me sostendrá. Bueno, si nosotros no vemos la soberanía de Dios en todo lo que nos ocurre, vamos a ser víctimas de las circunstancias y vamos a estar entonces preocupado, angustiado, molesto, porque estamos interpretando a partir de la circunstancia y no a partir de la soberanía y del propósito de Dios en nuestras vidas. El apóstol tenía claro que su prisión no era más que el resultado de la voluntad de Dios. Él era un prisionero, él era un ministro de Jesucristo, comprado con precio de sangre, comisionado con la misión especial de predicar el evangelio a los gentiles. Y cueste lo que le cueste, Pablo iba a predicar a los gentiles en obediencia al llamado que Dios le había hecho. Por ende, él era prisionero de Cristo y todo lo que él hiciera y donde quiera que fuese estaba bajo el control exclusivo de Jesucristo. Y por la seguridad que él tenía, y esto es importante, hermano, de que él estaba cumpliendo la voluntad de Dios, la cárcel, en vez de ser motivo de dolor, fue motivo de aceptación, fue motivo de contentamiento en el Señor. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir, he aprendido a contentarme sin importar cuál sea mi situación. Así que en la escasez, la abundancia, en la libertad o en la cárcel. Y ustedes saben que dentro de la cárcel, Dios utilizó a Pablo para producir muchas de las cartas, incluyendo esta de la que tenemos acá. Así que vemos entonces ahora cuál fue la revelación dada. A Pablo se le fue dada la revelación del secreto de Dios. Ustedes pueden notar que la revelación de Dios, hay varias fases de su revelación. Y hay elementos de la verdad de Dios que son reservadas para Él, que no nos corresponde a nosotros conocerla. Por lo menos desde este punto. En Deuteronomio 29 hay cosas que son reservadas para Dios y otras son para nosotros. Y esas otras es la que Él ha revelado de manera general a través de su creación y de manera particular lo que tenemos en las Sagradas Escrituras. Pero también, y este es el caso que tenemos hoy, hay verdades que Dios ha reservado para ser reveladas en un tiempo. Y esta es la que Pablo nos está hablando. Así que cuando escuchamos la palabra misterio, lo que quiere decir es que era una verdad oculta en el pasado y que ahora se ha dado a conocer. No es la idea que tenemos en el presente, porque nosotros a través del cine, cuando vemos el género de película de misterio, nos va a ubicar en otro escenario.
pero el misterio es una verdad que estaba oculta y que fue revelada en otro tiempo. Dice la palabra de Dios, que por revelación me fue dado a conocer el ministerio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podéis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Aquí está la palabra. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Hermano, Pablo fue elegido y comisionado únicamente por la gracia de Dios. Y por eso él va a irrumpir y va a decir más adelante que él es un siervo, que él es un diácono, que él es el más pequeño de los apóstoles, porque una verdad de este tipo podía hacer sentir al que es objeto de la revelación con cierto valor de importancia, ¿verdad? Pero nada, es por la gracia de Dios. Fue nombrado mayordomo gracias a esa gracia y se convirtió en un administrador de la gracia divina. Estaba tan colmado de comprensión sobre el ministerio de Cristo que sacrificó su salud, su libertad y vida por el ministerio de transmitir ese entendimiento a los demás. Ustedes recuerdan cuando Agabo y otros de la iglesia le decían: al dueño de este cinto le va a pasar tal y tal cosa. Y cuando le rogaban que no fuese a Jerusalén, él dijo: yo no solamente estoy dispuesto a padecer, sino a morir por Cristo. Él estaba colmado de esa visión a la cual Dios le había llamado, lo cual nos sirve de estímulo a nosotros para romper toda barrera. A veces hasta el levantarnos un poco más temprano o el dar una milla extra nos resulta extraordinario para servir al Señor. Y Pablo no solamente estaba dispuesto a sacrificar su salud, su libertad y hasta su vida por el llamado que Dios le había hecho de llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. Para él ese tipo de sacrificio representaba una alegría suprema e indescriptible. Y yo creo que esa debe ser la actitud de nosotros, hermanos. Si Dios te ha llamado y te ha dado un ministerio para que sea instrumento de su gracia, para la edificación de su pueblo, para la expansión de su reino, yo creo que debe verte como un privilegiado de que Dios te haya escogido para hacer eso. Y está dispuesto no solamente a sacrificar horas, tiempo, una milla extra, sino hasta dar tu pasadita de hambre también. Eso no te puede hacer bien incluso en una sociedad donde estamos comiendo más de lo necesario. Pablo dice que a los santos del Antiguo Testamento no habían tenido esta visión de la iglesia, entendida como la asamblea de todos los salvados en un cuerpo unido donde no existían distinciones raciales en lo absoluto. La misma iglesia que nace en Pentecostés, con una población judía, le tomó un tiempecito ir entendiendo que también los gentiles pertenecían al pueblo de Dios. Tanto así que si Pedro no se lleva a algunos testigos
a la casa de Cornelio, cuando es considerado por los hermanos de que por qué fue a comer en casa de un gentil, pregúntale a tus hermanos la manifestación del Espíritu Santo, que ellos también tienen esa misma manifestación. Y no fue hasta cuando en Gálatas Pablo le llama la atención a Pedro, que el apóstol Pedro finalmente completa el entendimiento de que no hay que mantenerse ni aquí ni allá, que somos uno. Que no importa que lleguen los de Jerusalén, él puede seguir comiendo con los gentiles sin ningún problema. La verdad de este acontecimiento ahora es revelada a los apóstoles y profetas a través del Espíritu Santo. Aunque Pablo es el reservorio principal de esta revelación, también los demás apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, para completar, obviamente, lo que ya tenemos como las Escrituras. ¿En qué consiste este misterio? Consiste en que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, así como copartícipe de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Pablo enfatiza primero que los gentiles son ¿qué? Coherederos, aquellos que previamente estaban como alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, ahora tienen el mismo estatus legal ante Dios. Poseen la misma herencia maravillosa e ilimitada en Cristo Jesús. Cada creyente es bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo que hemos visto desde el capítulo 1 al capítulo 2, esta es la revelación de que somos un pueblo. Ya no existe la pared divisoria entre judíos y gentiles, y damos gloria a Dios por ello. Veamos ahora entonces cuál fue el llamado de Dios. Entonces Pablo fue llamado por Dios para predicar ¿qué? El Evangelio. Y las Escrituras nos dicen de esta manera: del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del ministerio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los príncipes celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo primero que vemos es el que dice Pablo, y eso vemos, ¿cuál es el carácter? ¿Cómo debe ser el carácter del ministro? ¿Cómo debe ser el carácter de todo aquel que Dios ha llamado a servir a su iglesia? Él dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. De ministro, Pablo se define como un diácono, una persona dispuesta a servir. Y eso es que nosotros somos siervos, ministros. En cualquier área donde Dios te ponga, eres un siervo. Y es un privilegio que tenemos, y es una gran responsabilidad. Y mientras mayor sea la demanda de lo que Dios te ha puesto,
más debe ser tu humillación. Se requiere que el siervo del Señor sea humilde, amable, no contencioso, para con todos, porque los de afuera necesitan verlo para que Dios le conceda que se arrepientan. Ustedes saben que el orgullo es algo que Dios desprecia. Entonces, el carácter de un ministro debe ser de un hombre humilde. ¿Cuál es el contenido del mensaje? Anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación de este ministerio. Las inescrutables riquezas de Cristo incluyen todas sus variedades y todas sus bendiciones. Todo lo que Él es y tiene. El propósito de todo predicador es declarar esas riquezas y contar a los creyentes cuán ricos son en Cristo. Por eso es tan importante que los cristianos entiendan la grandeza de su posición en el Señor. La vida cristiana obediente, productiva y dichosa no puede vivirse aparte de un claro entendimiento de esa posición gloriosa. Mientras más conscientes estamos de lo que Cristo ha hecho por nosotros y de la posición que tenemos en Cristo, de mayor y mejor manera podemos vivir la vida cristiana. Es como cuando usted tiene en casa un determinado producto y está pasando hambre porque desconoce que lo tiene ahí. ¿No le ha pasado a ustedes a veces? Dice, pero mira, si esto estaba aquí y yo pasé 2 o 3 horas con hambre porque no sabía, no me acordaba que estaba ahí. Necesitamos estar conscientes de lo que nosotros tenemos en Cristo y de esa manera entonces podemos vivir de mayor y mejor plenitud la vida cristiana. Entonces el propósito número 1, proporcionar testimonio a los principados y potestades de la sabiduría de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, wow, ¿y cómo puede ser eso? ¿Cómo la iglesia puede dar a conocer esa multiforme sabiduría a los ángeles? Mis amados hermanos, como congregación, nuestra existencia no se limita únicamente a la salvación de las almas. Aunque este es un trabajo fundamental, necesario, significativo y admirable, el objetivo principal de la iglesia, tal y como Pablo lo menciona en este texto, es glorificar a Dios al manifestar su sabiduría ante los ángeles, quienes a su vez pueden ofrecer una mayor alabanza al Señor. El propósito del universo es glorificar a Dios, que dice el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La iglesia no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar ese fin, que es glorificar a Dios. Solo al comprender que la gloria de Dios es el objetivo supremo de la creación, podemos entender plenamente el verdadero drama de la redención. Los ángeles han sido creados de manera única y conformados en su pureza como seres destinados a glorificar a Dios eternamente.
Salmo 148:2 y Hebreo 1:6. Y la redención de la humanidad caída enriquece esa adoración. Así que los redimidos fomentan y elevan la alabanza de los ángeles. Y esto es interesante, algún día nosotros también, hermanos, nos uniremos a adorar con ellos en el cielo. Una de las fuentes consultadas lo explica de esta manera. En el aula del universo, Dios actúa como el maestro. Los ángeles son los alumnos y la iglesia sirve como ilustración. Y el tema es la variada sabiduría de Dios. Eso va a producir alabanza, gloria en los cielos y en la tierra. Y nosotros glorificamos y alabamos a Dios en todo. Segundo objetivo, promover la seguridad y la confianza de los creyentes. Dice la parte B del texto, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Al depositar nuestra fe en Jesucristo, nosotros podemos con toda libertad acercarnos a Dios y participar de todas las riquezas insondables del cielo. Ahora, toda persona que se acerca a Cristo con fe puede venir delante de Dios en cualquier momento, teniendo seguridad y acceso con confianza. Y ese es el privilegio que Dios concede al ministerio de la iglesia. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, como dice la palabra en Hebreo 4, 15 y 16, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. En Cristo nosotros tenemos la bendición de acercarnos confiadamente al trono de la gracia y ser instrumento para la alabanza de la gloria de Dios. En conclusión, hermanos, la revelación del misterio es la integración de los gentiles en la familia de Dios. Esto representa una obra trascendental que enfatiza la naturaleza inclusiva, transformadora y gloriosa del propósito de Dios en Cristo. Todos podemos tener acceso. Todo el que llega a Cristo es transformado. Todo el que llega a Cristo es hijo de Dios y disfruta de todas las bendiciones espirituales. La iglesia no solo es un medio para la salvación de las almas, sino también un testimonio vivo de la multiforme sabiduría de Dios mediante la multiforme sabiduría de Dios manifestada, incluso ante los principados y potestades celestiales. En Cristo somos convocados a actuar como administradores fieles de las bendiciones espirituales que recibimos por la gracia de Dios, siendo instrumento de su gracia al difundir el Evangelio y reflejando con nuestro estilo de vida lo que Cristo ha realizado en nosotros. Hermano, no solamente tu llamado, las bendiciones que Dios te ha dado, eres un administrador de esas bendiciones y de ese llamado. Somos responsables ante Dios de eso. ¿Cómo administras tú los recursos que Dios ha puesto en ti, tanto espirituales como materiales? ¿Cómo estás ejercitando tú el don que Dios te ha dado o los dones que Dios te ha dado?
Una cosa procuraba el apóstol Pablo, era ser fiel a su llamado. Así que no importaba el rechazo, los golpes, la persecución, el apóstol estaba dispuesto a cumplir con el llamado que Dios le había, porque esa era su razón de vida. Entonces, nuestro propósito es glorificar a Dios en todo y ser administradores de toda esta riqueza que Él ha puesto en nosotros, sus dones, la vida que nos ha dado, las bendiciones materiales. ¿Cómo estamos administrando eso? Vamos a hacer algunas aplicaciones. Los conflictos internos en la iglesia pueden diluir el mensaje que Dios desea transmitir a través de su iglesia. Los no creyentes deben observar santidad en la vida de los fieles. Recuerden cuando hablábamos la semana pasada de que somos capaces de levantar barreras que impiden nuestra unidad y que hoy nosotros somos llamados como iglesia a glorificar a Dios por su diversidad en sabiduría. Pero los conflictos entre nosotros pueden diluir ese llamado y ese propósito por el cual nosotros existimos. Toda diferencia que pueda existir entre nosotros debe ser tratada como hablábamos esta mañana. Abraham hacía una pregunta: ¿qué hacemos si tienes algo contra tu hermano? La Biblia es clara sobre eso. Pero tengan pendiente, hermanos, que los conflictos entre nosotros van a diluir y Satanás se va a encargar de fomentar eso porque perdemos el propósito de la razón de ser como iglesia. Una más. La iglesia de Cristo requiere que sus mensajeros posean un carácter formado por la gracia de Dios, sujeto a su autoridad y con suficiente humildad. Somos testimonios vivos de lo que Cristo hizo en nuestras vidas y reconocemos que Él es el único camino para ingresar a la familia de Dios. Es en Cristo que hoy podemos ser una familia. Todo aquel que quiera unirse a la iglesia de Dios deberá hacerlo a través de Cristo. Entonces, hermanos, se requiere que seamos humildes, se requiere que seamos obedientes, se requiere que seamos testimonios vivos para los que no conocen al Señor. Como vimos ahorita, cada creyente es un administrador del llamado, los dones espirituales y las oportunidades y las habilidades y el conocimiento. Todas las bendiciones que recibimos del Señor, somos responsables de administrarlas de forma correcta. Se requiere que seamos hallados buenos administradores. Todas las posesiones pertenecen al Señor y por lo tanto se nos ha confiado como mayordomo responsable la gestión de administrar nuestras vidas y nuestros bienes en nombre de aquel a quien pertenecen. Lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Por ende, somos administradores de lo que Él nos ha dado. Y por último, hermano, nuestros sufrimientos como siervos de Cristo deben ser interpretados con alegría al considerarnos dignos de padecer por la causa de Cristo. Así que si te tienes que levantar un poquito más temprano para ensayar, dale gracias a Dios por eso.
Eso es interesante, hermano. Si tienes que sacar un tiempito extra para algo, dale gracias a Dios. Que Dios te considera digno de padecer por su causa. Nosotros tenemos, gracias al Señor, ya 8 personas que van a ir a Honduras a ser instrumento de la gracia de Dios. Y hay varias personas que ya se están preparando para ser bautizadas. Eso es una bendición del Señor. Y vemos con beneplácito que muchos vamos a salir de madrugada, vamos a llegar de noche y nos vamos a tener que acostar en la sala con un colchón. Eso hay que verlo con gozo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el privilegio de ser instrumento de la gracia de Dios, de llevar el Evangelio. Hermanos, es una bendición poder ver las dificultades y las vicisitudes con alegría, porque sabemos a quién le servimos, quién nos ha llamado y para el beneficio de aquellos a quienes debemos amar, que es nuestro prójimo. Vamos, entonces, seamos siervos que se gozan en hacer la voluntad del Señor, aunque esa voluntad implique algún sacrificio físico, aunque esa voluntad implique algún sacrificio económico, aunque esa voluntad implique alguna dificultad. Y ustedes saben que no siempre es así. Muchas veces tenemos el gozo y la bendición de tantas bendiciones que Dios nos ha dado y que somos llamados a administrarlas correctamente. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, gracias por tu verdad revelada. Gracias, oh Dios, por unirnos a tu iglesia, donde todos tenemos el mismo privilegio, donde todos recibimos las mismas bendiciones tuyas, Señor, pero donde todos estamos siendo llamados a glorificar tu nombre, a ser testigos, oh Dios, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y si eso, por razones de que este mundo responde a otra filosofía, implica algún tipo de padecimiento, nosotros, oh Dios, lo miramos con regocijo por ser digno de padecer por tu nombre. Guíanos, oh Dios, para tener siempre nuestra mirada puesta en las cosas de arriba y a ser agradecido, Dios, y ser buenos administradores de todas estas bendiciones que tú nos has dado en Cristo Jesús. En el nombre tuyo oramos, oh Dios. Amén.